Lo primero que tenemos que comprender es que hemos sido creados para adorar. Y por ende, como hemos sido creados para adorar, si no adoramos a la fuente correcta, terminamos adorando cualquier otra cosa que pueda atravesarse en el camino. Porque hay gente que puede estar escuchándonos y es fanática de BTS. Y yo puedo decir, yo soy fan de Jesús, pero a 3 tablas, a ese nivel de fanatismo. Entonces esta persona puede decir, ¿y por qué el tuyo sí está bien y por qué el mío no? Porque lo que es corruptible, o sea, lo que se deteriora, no tiene sentido adorarlo. O sea, todo lo que esté, que tú quieras colocar por encima de Dios, si tú eres creyente, te va a dejar vacíos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y vamos a recargar de una. Vamos a meterle de una. Primero voy a hacer como una prueba para ver qué tan... Obviamente no, lo evidente no hay que reforzarlo. Yo sé que Julián es el más viejo entre nosotros, pero vamos a ver qué tanto recordamos. Pero ¿quién parece más viejo? Porque no importa tanto la edad, sino quién parece más. Alejandro. Y eso se mide por Mira la cantidad falta de canas que de tiene. cabello. No, por la falta de cabello. No, No, tanto por las canas. pues esto es intencional. Exacto. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de cuál fue el primer video en la historia de YouTube de alcanzar los 1.000 millones de reproducciones? Gangnam Style. El Gangnam El Style. Gangnam Style. El Gangnam Style de PCI. O Propaganda Style. ¿Cómo? Psy. Style. De Psy, que yo recuerdo para esa época hablar de 1.000 millones de reproducciones Era una locura. Era una demencia. Era una demencia. locura. Y Gangnam Style o Psy abre como un camino para lo que hoy en día hablamos como una cultura que yo honestamente, lo he dicho varias veces, no termino de entender, pero me llama mucho la atención meterme en todo lo que tiene que ver, y aquí corríjanme si lo estoy mencionando bien o lo estoy diciendo mal, que es todo lo que tiene que ver con el K-pop. Porque cuando uno lee cifras, cuando uno ve datos, no solamente de ventas, no solamente a nivel comercial, sino de lo que realmente significa un fandom, a mí me sobrelleva y quiero entender qué mueve tanto la fibra emocional de todo lo que hay detrás del fenómeno de bandas como BTS, el mismo Psy, y hay una cantidad de bandas que cuando yo empiezo a leer digo, ¿quiénes son estos? Pero resulta que cuando ves los números, supera por lejos cualquier artista que uno conoce. Entonces yo creo que este es un buen episodio, primero porque para educarme. Porque, por ejemplo, Ale, yo sé que tú estás muy... No sé si tanto en el mundo del K-pop y el mundo del anime, que además quisiera entender Ese mundo. ese mundo sí... No, más del anime que del K-pop. No conozco mucho del K-pop. Que, son BTS. mundos que no tienen nada, absurdamente nada que ver. Tú sabes que tú... Exacto. Juan, No Se tocan en nada. No, son diferentes. Sí tienen ciertas influencias que uno pudiese ver, pero la verdad no se relacionan. Porque los japoneses tienen como otra forma o expresión artística. Lo que muy yo sí me diferente atrevería a decir que se los mueven, coreanos. que en lo que están relacionados, es que como que ese nivel de fanatismo que generan son dignos de un debate y dignos de entender por qué sucede. Sí, yo digo que una de las cosas que han hecho esta industria es pensarlo muy bien. Hay un documental en Netflix que habla del fenómeno del K-pop y lo explica tan específico que básicamente todo está muy bien pensado. O sea, venimos de los fandom, por ejemplo, de los Jonas Brothers, de los fandom de Justin Bieber cuando inició, en sus inicios. Eran fandoms similares a lo que hoy llamamos a los idols en el pero K-pop. sí se asemejan. No tanto que se asemejan. Por cultura. No se asemejan. Voy a rectificar. O sea, no rectificar. Te voy a debatir un poquito acerca de eso. Es la percepción que tenemos nosotros, capaz como que se asemejan, pero la verdad, uno está más pensado que el otro. Ujú. Porque los idols es un fenómeno. Sí, claro. O sea, un fenómeno que nadie... Bueno, no vamos a formar un idol, sino que ves un idol. Yo veo que en Corea se empezó a pensar ya de una forma industria. ¿Cómo yo formo un idol? ¿Cómo hago de esta persona un ¿Cuáles son los idol? Claro, se elementos logró dar en que- la fórmula. Se logró dar con una Exactamente. fórmula. Y hay una ¿Cuáles fórmula. son los elementos que contribuyen para que esta persona pueda ser tomada en cuenta como un ídolo? Sí, Ujú. entonces empezaron pocos grupos y empezaron a experimentar literalmente con los artistas para ver qué tantos requisitos, qué tanto performance, qué tantas habilidades tienen para ser un idol. Y si no los cumples, pues no vas. Entonces la industria es bastante exigente, muy característico de los asiáticos. Ahora imagínate una industria que piensa económicamente
si este producto, que es un ser humano, Claro. logra lo que nosotros necesitamos. Entonces ya es más pensado. Es más pensado. Así Y por es. eso es que cala muy bien. Porque además cuando, o sea, yo ahorita estaba viendo números muy por encimita, o sea, cuando tú empiezas a ver ese fenómeno del fandom, un dato que me llama mucho la atención, en un mundo donde, por ejemplo, hoy todo es dominado por el streaming. Por ejemplo, estaba viendo ahorita que BTS es el artista que más, hoy en día, estamos hablando de 2024 y 2025, es la que más discos físicos ha vendido en la historia de cualquier grupo en Asia. Se está hablando de discos físicos, no estamos hablando de los 3.000 millones de reproducciones que puedan tener en su Spotify, pero estamos hablando del, o sea, de ¿cómo se llama? El fan quiere tener, quiere tocar el disco, el producto, el arte. Y eso te habla mucho de esta afinidad, porque pensar en 33 millones de discos físicos vendidos hoy, eso no existe. Entonces, eso te habla de como esa necesidad de querer tocar al artista. O tener algo que tangible, te que lo sentir haga, que lo está haga cerca tangible, sí. de él. Fíjate que fans y idols, los dos han nombrado las dos Sí. palabras, pero es lo mismo. No sé. Tiene el mismo significado. No, porque recuerda No. que uno es el seguidor y el otro es el artista. El idol es el artista, pues. Es lo que tú idolatras en cierto sentido. Ok. Y el seguidor es el seguidor del ídolo, pues. Entonces es el fan. O sea, el Ok, que, ok. mira, yo me encanta esto, quiero ser... Ahora, Ahora, pero cuando tú llamas a una persona el idol, tú dejas de ser fan para convertirte en un idólatra de ese idol. no, o sea, al contrario, ¿me entiendes? O sea, el Ok. seguidor, el fan, tiene que tener un idol para poder ser fan. O sea, es como el Ok. requisito, pues. Entonces tú Ok. generas fans porque el fanatismo, que lo hemos hablado en otros episodios, es esa sensación de extremista a veces, de seguir a alguien sin importar los valores, sin importar si está bien o está mal, yo lo sigo, pues, porque lo adoro y ahí es una palabra muy específica, la adoración a ese artista que sobrepasa inclusive mis necesidades. O sea, yo puedo gastar mi dinero para ir a ver a un idol siendo un fanático de algo sin importar mis necesidades. O sea, ¿me entiendes? O sea, tengo un ahorro Ok. para comprarme una casa. Bueno, viene un idol, yo lo quiero hacer y soy demasiado fanático. O sea, el fanático como que sobrepasa un poquito. Que yo, por ejemplo, del anime no llego a ser un fanático. Hay gente que se compra todo, que está invirtiendo mucho dinero en querer estar dentro de la industria, o sea, de querer vestirse, de querer hacer muchas cosas más de las que yo hago. Entonces yo no entro en esa categoría. O sea, un fan es una persona que ya pasa unos límites inclusive, o sea, que se viste, que está pendiente y no sé si está mal o está bien, porque no me gusta como categorizar a las personas de una forma muy general, pero si es algo a estudiar. Pues, ¿Pero porque yo, crees que está mal o que está bien? o sea, yo nunca he sido Desde tu punto de vista. desde mi punto de vista, yo nunca he sido un fan de algo. O sea, yo me considero una persona que me cuesta ser fan para lo que yo considero el fandom de algo. Hay gente que sí, por ejemplo, del fútbol o de muchas otras disciplinas, es un fan, así que tú notas que es como una religión, pues. Sí. Yo no llego a esos extremos, entonces a veces me cuesta como compaginar con eso, pero sí reconozco que hay una distinción muy clara entre alguien que le gusta, no sé, Juan Carlos, ¿qué artista te gusta? Que tú puedas ir a ver normal, pero no te vistes como él, no andas como constantemente aprendiendo de todas sus canciones para estar en un karaoke. O sea, Sí. hay como varios requisitos allí que nos diferencian, pues. Que ese sería básicamente, porque a ver, si hablamos de pasiones, porque al final todo esto se trata de emociones. Aquí estamos hablando de emociones. Cuando una persona decide o conecta, mejor dicho, con un grupo de K-pop o conecta con, voy a poner un fenómeno más de nuestra época para que la gente lo entienda mejor, el de los primeros fandoms así en la cultura pop que fue muy fuerte, fue lo que generó en los años 70, en los años 80 y que sigue hoy en día a nivel absurdo, que es todo el fandom detrás de la franquicia de Star Wars. O sea, Sí. esos son fans. O sea, literalmente es una persona que cuando viene a estrenar una película van vestidos del personaje, que tú vas a sus casas y tienen todo absolutamente lleno y tienes la colección y tienes que tener. Yo ahorita, bueno, que leíamos que tuve la oportunidad de estar en Orlando. O sea, yo entraba a una tienda, a esta parte nueva de Star Wars, y yo entraba a una tienda y yo decía, ¿por qué la gente compra este láser que es de mentira? O sea, ¿por qué la gente compra esta foto de Yoda? ¿Por qué la gente compra esta capa que vale un platanal y
es una capa. Es o sea, una no tapa, es una tela. pedazo de tela. O sea, Así es. pero obviamente todo esto para esta persona tiene una simbología. Y esa simbología como que cuando tú hablas con un fan de por qué lo hace, me completa. O sea, para mí una analogía perfecta también es el fútbol. O sea, el fútbol es uno de los deportes en el mundo que más fandom despierta. De hecho, hasta hace nada, no sé si vieron la noticia en un juego en Argentina que terminó en un desastre en un estadio por el tema de las barras. O sea, lo que son conocidas como las barras bravas. Ujú. O sea, las barras bravas son el punto máximo de fandom que representa un equipo. Es esa gente que yo una vez tuve la oportunidad de estar en una barra brava del Real Madrid y eso era como... O sea, de hecho recuerdo que nosotros saliendo del juego... Preparándote para la guerra. No, pero es rudo. O sea, de hecho yo recuerdo que nosotros saliendo del estadio nos metimos por un callejón que nos habían alertado que no nos metiéramos porque era el lugar donde estaban como eso tiene un nombre que ahorita no recuerdo, pero donde estaban son como los mayores fans del Real Madrid. Y nosotros en ese momento íbamos pasando por ese callejón y lo único que teníamos era una bandera, ni siquiera del Barcelona, teníamos una bandera de Venezuela. Y, o sea, yo recuerdo pasando por ahí, por esa calle, de un momento levantamos la mirada así y teníamos una cantidad de personas que lo que nos decían eran corran, y tuvimos que salir corriendo. Y de hecho, a John que venía conmigo, de la nada, llegó un tipo y le metió una mano así en la cara, solo porque estábamos en un territorio de ellos con una bandera que no representaba los valores. Entonces, ahí cuando tú llegas a entender, y te traigo este cuento porque... Y lo conozco mucho con el K-pop, porque hablábamos hace rato antes de empezar a grabar con esta productora y nos hablaba de un fenómeno lo voy a traducir, corrígeme si me equivoco, pero bueno, los stalkers. Que es cuando tú eres tan fan de algo que persigues a los artistas, que no dejas que ellos hagan vida, porque estás literalmente rozando en la obsesión. No, llegan. Mira, de hecho hay varias documentaciones de cosas que pueden llegar a ser este tipo de fans que inclusive han mandado por cartas fluidos menstruales de las fans a los artistas. O sea, imagínate llegar a eso en una oración a algo, pues. O sea, Sí, no quisiera escapa ser un poquito tu normalidad y se va al extremo, pues, de las cosas. Pero ahí nosotros pudiéramos decir, bueno, chévere, entonces vamos a analizar el fenómeno del K-pop y ver qué extremismo, por qué pasa esto, porque hay cosas que uno no entiende, sobre todo cuando no estás en ese mundo. Y luego, bueno, te puedes ir al mundo del deporte o te puedes ir al mundo del cine, porque yo creo que esos niveles de fanatismo existen en todas las áreas. Incluso, o sea, a mí me ha pasado, como creyente, que me dicen, dale, pero tú eres un fanático religioso. O sea, inclusive lo que uno cree, y cuando algo te apasiona, o sea, tú lo entregas todo. O sea, y quieres estar, y quieres estudiar, y quieres entenderlo mejor, y quieres estar rodeado de gente que habla tu mismo lenguaje, y quieres... Entonces, ¿en qué punto, desde su punto de vista, y como para debatir, en qué punto se rompe ese equilibrio entre me gusta, soy un fan, me emociona y me alegra, a un fanatismo desbordado que roza o puede llegar a tocar cosas tan absurdas como la que acabas de contar? Eso o sea, debe haber un equilibrio, hay una barrera que no hay que cruzar y ojo, nosotros no somos nadie para poner esos límites, sino nuevamente nosotros de nuestra experiencia y de lo que hemos vivido, ¿qué sentimos de eso? Yo digo que la línea está entre perder tu identidad. O sea, cuando sientes que ya no eres tú, estás comenzando a tener un fanatismo en algo. ¿Por qué? Porque te alejas de la realidad de tu ser, básicamente. Cuando uno sabe quién es, pues es muy claro. Por ejemplo, yo veo un día a Julián y me llega diciendo, no, soy fanático de Harry Potter. Y empieza a estar con toda la temática de Harry Potter, se tatúa de Harry Potter, empieza a usar una serie de cosas, yo empiezo a notar, ok, está bien, te gusta Harry Potter, pero ya cuando empiezas inclusive en comportamiento, a que lo único que hablas es de eso, a que lo único que necesitas para yo poderme comunicar con él es que me hable de Harry Potter, y allí se aleja de lo que él es y comienza a hacer otra cosa, que es el dilema del ser humano. Nos encanta hacer cosas que no somos, nos aleja de la realidad, se siente agradable. Cuando tú te alejas de tu realidad, es decir, porque mi estado del ser puede ser un estado donde estoy pasando dificultades. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la necesidad que tengo inclusive en mi psique, o sea, en mi parte mental? Alejarme de mi realidad. Algo que me haga sentir que lo que estoy viviendo
no es real y que hay un mundo, así sea de fantasía, que me aleja de esto. Entonces aplica mucho para todo esto que llamamos los idols o todas estas cosas que representan demasiado para nosotros, nos aleja de nuestra realidad y nos hace entrar en un mundo aparte, que nos gusta, que nos agrada, pero que no necesariamente es lo que necesitamos para poder enfrentar la vida. Entonces ahí es un tema que yo diría como un indicador que nos puede ayudar a saber en qué punto estamos. Yo creo que lo primero que tenemos que comprender es que hemos sido creados para adorar. Y por ende, como hemos sido creados para adorar, si no adoramos a la fuente correcta, terminamos adorando cualquier otra cosa que pueda atravesarse en el camino. Y entonces, cuando tú ves a estas personas que son fans desmedidos, que no pueden controlarlo y lo entregan todo, es porque están entregando toda su adoración a eso, a lo cual ellos están siguiendo o... ¿Qué es para ti adorar? Adorar tiene que ver con reconocimiento, amar, exaltación, honra. Para mí tiene que Eso ver es mucho con la honra y con la exaltación. Yo creo que hay que distinguir, entendiendo el concepto que está diciendo Julián, que me parece fantástico, es distinguir entre admirar y adorar. Sí. Sí. Porque está bien admirar. Yo puedo ser muy fanático, por ejemplo, del Real Madrid o del Barcelona. Y admiro eso. Admiro el equipo. Hasta que pasamos admiro la el- línea. Hasta que pasamos ¿Cuál es la línea? La línea sería en que cuando tú admiras, tú dices, wow, qué buen talento, qué genial su música, me entretiene, me hace sentir bien, hasta ahí. No modifica mi comportamiento. Adorar, desde el punto de vista espiritual, sería como darle el trono de tu corazón, es decir, darle el lugar Ceder. de tu vida, de tu ser, a algo que no necesariamente es Dios. O sea, porque tú le puedes poner allí, bueno, me gusta esta banda, lo coloco allí y yo por él hago de todo. E inclusive poner en mi vida en riesgo. Exponerme a situaciones que pueden atentar inclusive con mi salud mental o que me pueden llevar a la cárcel, como hemos visto en estos casos. Entonces es darle ese lugar tan preciado en tu vida a algo que no necesariamente te hace bien. Yo creo que cuando, como de una manera muy fácil, viéndolo y pensando en experiencias personales, yo creo que es cuando además decides darle el poder a eso, llámele eso, un equipo de fútbol, una banda de música, un artista, un juego. Le das el poder suficiente a eso para que tu felicidad o tu estado de ánimo dependa de ello. O sea, yo creo que ahí es donde empiezas a cruzar líneas que ya son peligrosas. Porque cuando marcas esa línea o esa diferencia entre la admiración y la adoración, aunque suena como lo describe, suena muy, muy básico y muy obvio, la diferencia. Yo creo que eso lo solemos confundir mucho. Es que es la necesidad. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos muchos vacíos, en este caso, que todos tenemos nuestros vacíos, es muy atractivo llenar esas cosas con algo que te entretenga, con algo que se vea alejado de la realidad. Tú te pones a pensar, o sea, hace poco grabamos de las adicciones. Es ese rush de dopamina donde tú no lo controlas, pero te hace sentir bien. Ahora imagínate que tú admiras a alguien a tal punto que verlo te da ese afecto que no tienes. Que estar presente, escuchar su música, tocarlo, ya te empieza a generar en ti estímulos que capaz no obtienes con tus amistades o con tu papá o con tu mamá porque te rechazaron. Entonces, no todo es malo, pero si lo empezamos a analizar de una manera más incómoda la situación, es básicamente un tipo de producto o un tipo de consumo que te ayuda y te satisface, que si no sabes controlarlo, caes en el fanatismo. Claro, Ale, pero tú decías hace rato algo que lo voy a conectar con algo que dijo Julián, que es que esa línea probablemente está mal en el momento en que tú dejas de ser quien tú eres. O sea, yo le cedo mi yo y le doy el primer lugar a esto. Ujú. Llámese whatever. Y luego tú dices, somos seres creados para adorar. O sea, en nosotros, en nuestro ADN, está esa necesidad de exaltar y de reconocer algo superior a nosotros. ¿Qué pasa? Cuando hoy en un 2025 sabemos que estamos atravesando una crisis de identidad inmensa
en las generaciones más jóvenes, por decir en generaciones más jóvenes, pero también está pasando en generaciones mucho más adultas. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no sabes quién eres? Y te encuentras muy fácil esa necesidad de llenar ese vacío. Porque ahí tú dices, no, esto, Cristiano Ronaldo, Barcelona, Coldplay, The Last of Us, BTS, yo soy esto, yo me identifico con esto. Esto a mí me llena y por eso empiezo a llenar una cantidad de vacíos. O sea, no puede estar conectado, y no estoy diciendo que esto sea verdad, esto es tratando de escuchar y conectando cosas. No puede estar conectado ese nivel de fanatismos que estamos viendo extremos en diferentes áreas, conectado con la crisis de identidad que estamos atravesando como sociedad. Totalmente. O sea, y esa crisis de identidad se extrapola no simplemente a decir, bueno, yo soy Juan Carlos, soy Julián, soy Alejandro, es a quién perteneces o a qué modelo sigues, básicamente. O sea, porque está muchas historias en la Biblia que nos los pueden ilustrar. Una de las que más me gusta sobre este tema es la historia de Daniel, cuando estaba bajo un imperio que, bueno, tenía una adoración al rey y a otros dioses, pero básicamente el rey quería consolidarse como un dios, bajo la asesoría de muchos de sus líderes. Era, mira, la única manera que el pueblo te siga es que tú te hagas un dios, que era el principio de todas estas religiones humanas. Sí. Hacer al faraón, hacer al rey, hacer al emperador un dios para que tuviera un fandom que no le importara nada. Todo era gracias a que él lo necesitaba. O sea, si voy a sacrificar algo, es porque el rey es un dios y me va a salvar. Entonces, si vemos, esta lucha no es nueva. O sea, este fandom no es nuevo. Simplemente que hoy es más soft, más suave, pues, que era en una época. Bueno, Daniel se enfrentó a eso. Y simplemente él tuvo la resistencia entre adoro esto, que me quita, me desarraiga mi identidad, que él estaba esclavo allí, o sea, prestaba servicio obligatorio, o sea, no podía escapatoria porque era un pueblo, el pueblo de Israel en ese momento había sido esclavizado por el imperio de Nabucodonosor, o sea, el imperio babilonio. Entonces, al estar en esa circunstancia, él no tenía elección, pero sí podía elegir su identidad. O sea, hay situaciones en la vida que nosotros no podemos elegir. En una situación económica, una situación país, una situación inclusive que tú no puedas controlar. No la puedes elegir, pero sí lo que puedes elegir es tu identidad. Es decir, el cómo afrontas esa situación. Entonces le pusieron una elección. O te arrodillas frente a la imagen del rey o sigues inclusive practicando tus principios, tu identidad. Eso implicaba inclusive su manera de su forma, sus hábitos de comer y todo lo demás. Y él eligió inclusive, aún sabiendo las consecuencias, no desarraigarse de su identidad, o sea, no perder su identidad. Y Dios lo respaldó. Si lo aplicáramos hoy en día, sería, ¿qué tanto valoras tu identidad para realmente apropiarte de ella y no dejar que nadie te mueva? El tema hoy en día de la pérdida de identidad es que no valoramos lo que somos. No sabemos quiénes somos por una sola palabra. Falta de propósito. Que es falta de propósito, o sea, sin saber para qué estoy en esta tierra. Claro, y tú sabes que las marcas y todo lo nuevo que tú acabas de nombrar, tú nombraste equipos, nombraste músicos, artistas, pero es que detrás de todo esto hay una industria muy poderosa que conoce esa falta de propósito, la conoce muy bien y aplica mucha psicología para que tú puedas volverte un fan. ¿Por qué? Porque si te vuelves un seguidor fiel, entonces tú vas a apagar tu lógica y al apagar tu lógica vas a dejar de razonar y al razonar todo lo que ellos digan va a ser el sí y el amén. Sí. Y si te das cuenta, todo esto apunta hacia allá. Todo, o sea, hablamos del K-pop, empezamos hablando del K-pop y simplemente es una imagen creada. Es una persona que fue una imagen creada que, y dicen, esta es la imagen perfecta, esta es la figura, se busca este perfil de esta persona, que hable de esta manera, que se vea delicado, que canten de esta manera, que tenga un tono de voz de tal manera, y si no la tienen, la voy creando hasta que creo a la persona perfecta para ser adorado, pero es porque yo ya estudié eso y sé que las personas están buscando adorar ese tipo de perfil. Y al tú conseguir ese perfil, ya tú tienes a una cantidad de personas que van a ir a adorar a esa persona o a ese grupo o a esa marca, porque es que existe en todas partes. Existen hasta en marcas mínimas. Hay personas que son adoradores de la Apple y dicen, yo no uso ninguna otra cosa que no sea Apple. Y son defensores a muerte de la Apple, y así no tengas para pagar el último equipo que salió, tú necesitas tenerlo y estás dispuesto a hacer lo que sea, aún hasta robar
para poder obtenerlo. Me acordaste hay gente que no toma Pepsi si no es Coca-Cola y dice, no, a mí no me estés dando Pepsi. Y se ponen también así, bueno, yo no. ¿Pero qué es mejor, Pepsi o Coca-Cola? Yo no hablo de ese tipo de marcas en este podcast. Ah, ok. No, pero eso que dice Julián, hay también una contraparte porque ellos sufren mucho, los idols. Porque también tú idealizas a una persona, lo montas en una industria como un idol, pero ¿cuál es el problema del idol? Que también pierde su ser, su identidad. Su esencia, totalmente. Su esencia. Entonces, hoy en día a mí me duele mucho la situación actual de Justin Bieber. O sea, un artista que yo consumo su música, siempre me ha agradado Pero un artista su criado. carrera artística, Sí. pero por un lado, wow, qué difícil lo que ha vivido Sí, es él. muy fácil juzgarlo. y- es muy fácil claro. juzgarlo. Sin saber cómo la Claro. industria lo quebró. Y él está tratando de cómo zafarse de todo esto y ser él. Además, un chamo que ha mostrado varias veces tener un Y- corazón muy dispuesto a así Dios, es. pero, o sea, está ahorita Exacto. pasando uno de sus peores momentos. Exactamente. Pero ahí, vamos a meternos en un terreno, sorry, pero medio incómodo. Al principio tú mencionabas, bueno, tú no lo dijiste, pero te voy a caer la misma pregunta. Nunca han sido a este nivel que nosotros estamos describiendo, nunca han sido fanáticos de nada. ¿Tú has sido fanático de algo a ese nivel? A ese nivel como tal, no. No. ¿Tú, Ale? Capaz cuando era muy niño de Dragon Ball así, pero Ni de Dios. de Bueno, Dios. ahorita te iba a responder, te iba a decir, no cuando se trata de cosas como estas, Cl- pero sí he sido fanático de Dios al punto tal de caer aún en la religiosidad. Sí, sí, sí. Porque ese es el tipo de fanatismo que entra dentro de las iglesias. Te haces tan fan, que te venden una figura de Dios a veces y te haces tan fan que terminas siendo un religioso. Claro, pero ahí te hiciste fan, porque a donde quiero llegar es que existe esa línea de decir, porque hay gente que puede estar escuchándonos y es fanática de BTS. Y yo puedo decir, yo soy fan de Jesús, pero a tres tablas, a ese nivel de fanatismo. ¿Y por qué entonces esta persona puede decir, ¿y por qué el tuyo sí está bien y por qué el mío no? O sea, porque eso es un debate normal. O sea, eso es un debate de personas que no creen en lo mismo que nosotros, así como yo puedo no creer en lo mismo que él. Y por qué lo nuestro, desde nuestro punto de vista, no es que sea mejor o peor, sino porque sí está bien o mal. Porque algo es lo que es corruptible, o sea, lo que se deteriora, no tiene sentido adorarlo. O sea, todo lo que esté por encima, que tú quieras colocar por encima de Dios, si tú eres creyente, te va a dejar vacíos. Tú piensas en tu vida, todas las cosas que has puesto por encima de Dios, ¿te dan plenitud o te dejan vacíos? Vacío 100%. Entonces, cuando tú haces esas comparaciones, tú tienes que tener muy claro que lo que priorizas en tu vida o llena tu vida o la vacía al punto de crearte una necesidad nueva. Entonces, es lo que tú ves con el fandom. Sigues algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el fandom se decepciona? Se vuelven los haters más fuertes. Sí. O sea, vean las personas que salen, por ejemplo, de sectas. Las personas que han sido defraudados por personas haciéndose pasar por Dios, que no es Dios. El rechazo tan fuerte que tienen con la iglesia, con creer que es Dios. Y el problema es que no han dejado, o sea, no han adorado a Dios. Han adorado al hombre. O han adorado simplemente ideas vacías generadas por el hombre. Porque Dios es. Eso es simplemente, Dios siempre ha estado, Dios siempre ha existido y nos creó para una necesidad innata en nosotros de Él. ¿Y tarda mucho el ser humano en darse cuenta? Sí, porque es un proceso constante de que cada vez que tú avanzas en esta vida es más necesidad de Dios tengo, porque más te acercas a tu fin en esta tierra. Entonces dices, ¿cuál es mi propósito? Y esa pregunta, si no la sabemos llenar lo antes posible, es llenada por cosas efímeras que tarde o temprano terminan decepcionándote y causando ese efecto de, bueno, esto no funciona, esto no sirve, este fanatismo, esto no sirve para nada. Entonces, es muy interesante saber a quién sigues para poder ser un correcto seguidor de lo que tú admiras o eres, el modelo a seguir, pues, porque tú puedes tener muchas cosas que te gustan, pero no solamente un lugar Yo creo que... de nuestra adoración, pues. Yo creo que para resumir eso que dices, y obviamente con mucho respeto a la gente que sigue otras tendencias, que se satisface y encuentra su
su llenura o su satisfacción vuelvo, insisto, llamémoslo, empezamos hablando del K-pop, pero ponle el nombre que tú quieras. Incluso, a veces, bueno, yo he hablado en otros episodios de eso, incluso a veces idolatramos o nos volvemos fans o fanáticos de nuestras propias personas que nos rodean. O sea, de nuestros hijos, de nuestras esposas, hasta eso está mal, porque a donde quiero apuntar es que independientemente de la tendencia o creencia o fanatismo que alguien tenga por algo, desde mi punto de vista, no se trata de que sea mejor o peor, sino se trata de, yo creo que cuando tú colocas tu confianza, y lo que decía hace rato, cuando tú le das el poder a algo que depende de tu estabilidad mental, de tu paz, de tu tranquilidad, algo que es igual que yo, es decir, a una persona, es creado por hombre, las probabilidades de fracaso son muy altas, porque todos sabemos que no existe, independientemente de la tendencia y de lo que creas, que no hay ser humano perfecto. Entonces, una banda de música, una película, una saga, un juego, es creado por personas. Y en algún momento eso te va a fallar. Eso para mí, desde mi punto de vista, está garantizado. Y si conectas eso con lo que hablamos de identidad, cuando no sabemos quiénes somos y desde nuestro punto de vista, lo que nosotros tres creemos, cuando tú entiendes que tu identidad está basada en que eres hijo de Dios, es porque estás poniendo tu dependencia en algo que está por encima de cualquier ser que nosotros conozcamos. No es humano. Y eso es lo que nosotros creemos. Creemos en alguien que es perfecto y que eso, de hecho, nos va a dar pie para hablar luego en otros episodios. Y que en ningún momento, yo me atrevo a decir en mi vida, que en ningún momento, yo he sentido decepciones de todas las personas que yo conozco, incluyéndote. Yo le he fallado a personas que jamás le hubiera querido fallar. Pero es que eso es parte de nosotros. Así como estamos hechos para adorar, creo que estamos hechos para fallar. O sea, el error, el cometer errores, está intrínseco en nosotros. Pero en mi experiencia, nuevamente, y como siempre tratamos de hacer en este podcast, en nuestro punto de vista, a mí Dios jamás me ha fallado. Que eso no quiere decir que las cosas han salido como yo quiero, no. Pero nunca he experimentado una decepción por parte de Dios. Hay momentos donde he dudado de su plan porque no lo entiendo. Pero luego al pasar el tiempo empiezo a entender el porqué. Y yo creo que si hablamos de fanatismos, y nuevamente entendemos que somos seres para adorar y queremos y necesitamos llenar ese vacío en nuestro ser, desde mi punto de vista, como tienes que escoger, mi mejor experiencia ha sido colocar esa dependencia de Dios y no de algo que sea hombre o dirigido por hombre. Y tal cual como tú dices, Juan, colocar nuestra adoración o nuestro fanatismo en lo imperfecto no tiene sentido. O sea, no tiene ninguna justificación. Si realmente buscamos un poquito de razonamiento, sabes que eso es, no es eterno, por lo tanto perece y es momentáneo. Y nosotros una de las cosas que tenemos que es buscar ese tipo de adoración a Dios, que es donde está depositado todo lo eterno y que realmente llena nuestros vacíos. Todas estas cosas llenan vacíos momentáneos, te hacen sentir una satisfacción momentánea, te sientes bien momentáneamente, mas no llenan tu corazón y tu vacío. Pero cuando tú vas a una adoración genuina, que es a Dios y permanece para siempre, tú vas a ser lleno por completo y te vas a sentir pleno realmente. Sí, hay como una de las herramientas que capaz nos puede ayudar, porque capaz hemos sido buenos fandom, pues. Hemos caído en todo este sistema de nos gusta algo a niveles extremos, pero al mismo tiempo no nos ha causado esa satisfacción que esperamos. Y es un dilema existencial. O sea, todo el ser humano quiere encontrar su identidad, encontrar su propósito, y por eso es fácil caer como en todos estos movimientos, principalmente porque si los otros lo hacen, yo me siento fuera de eso y a mí me gusta y yo quiero formar parte, quiero tener amigos, ¿sabes? Todo como que está muy bien concatenado y con lógica, pues hay espacios buenos allí. O sea, no todos los fandoms son malos, han generado cambios positivos, como escuchábamos hace un rato, el K-pop ha generado muchos movimientos de salud mental, Sí. Personas que han podido encontrarse consigo Disciplina. mismos, valores, disciplina, pero al mismo tiempo está esa contraparte, pues como todo ser humano es imperfecto y causa algo negativo. Pero desde el punto de vista espiritual me gustaría dejar 3 consejos
que para mí creo que son claves. El primero es que cuando tú quieres seguir a alguien, tú tienes que entender a quién estás siguiendo y saber si eso se identifica contigo. Entonces, la única manera de entender a Dios es leyendo la Biblia. A veces suena difícil, o suena fácil decirlo y difícil hacerlo, pero es como intentar entender al Dios en que crees. Porque si eres creyente, capaz digas, bueno, sí, pero todavía tengo como mis dudas con Dios. Puede pasar. Como todo ser humano, tenemos momentos de duda. Bueno, lee más sobre la persona que estás siguiendo. Así como tienes un idol que te preocupa saber todo lo que hace, dónde está, con quién se relaciona. Imagínate tener esa misma necesidad de entender a Dios. ¿Entiendes? Entonces, entender su palabra, o sea, aprender de él es mi primer punto. Mi segundo punto es relacionarte con personas que tengan esa identidad clara, o sea, que se conecten con Dios, que tengan una idea de Dios muy clara que te pueda también orientar a ti, o sea, buscar ese consejo en sabiduría, porque te ayudaría. ¿Qué te gusta del fandom también? Las amistades, las personas que tienen como mayor recorrido y Comunidad, saben de eso, tú empiezas comunidad. y esas personas te empiezan a evangelizar en cierto sentido. Ahora imagínate mezclarte con personas que realmente tienen una relación con Dios. Eso empieza a crecer, empieza a interesarte a ti y la imagen de Dios empieza a tomar forma realmente como Él es, que se extrapola inclusive a lo material y que es, o sea, Dios es. Y el tercer punto es sentido común. O sea, el sentido común que Dios nos dio es entender, como decía Julián, esto es imperfecto, esto es perfecto. O sea, esto no me llena, esto sí me llena. Ese es sentido común y tú lo sientes. Cuando tú haces algo que te causa vacío, tú mismo, tu cuerpo lo rechaza, tu espíritu tiene la necesidad. Pero si tú te estás acercando a Dios y sientes algo que te confronta, que te da un temor así como que, wow, esto me está llevando a cambiar cosas en mi vida, alégrate, porque es una transformación. El tema con Dios es una transformación, no un amoldamiento, no un producto manufacturado donde todos se parecen. Es decir, tú ves a un fanático del anime y todos se parecen. Tú ves a un producto del K-pop y todos se parecen. Ahora, cuando ves a un seguidor de Jesús, ¿se parecen todos? No, para nada. Totalmente diferente. Ujú. Porque Dios nos dio una identidad única. Y yo creo que esa clave del sentido común, de entender que tu identidad es única y por eso Dios quiere que maximices tu propósito, es esencial para poder tener propósito en esta vida. Yo agregaría algo, un punto final, que es que debemos permanecer en un estado de alerta, porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y sí puedes ser fan de otras cosas. Puedes ser fan de un movimiento, puedes ser fan de una marca, puedes ser fan de tu esposa, de tu hijo y admirarlo, pero todo tiene un límite. Y por eso es que tenemos que estar en estado de alerta y de observación constante, porque nuestro corazón siempre va a buscar de inclinarse al extremo Sí. y a desplazar a Dios para suplirlo con otras cosas, ya sean materiales o personas. Y siempre tenemos que tener en cuenta que la línea de caer en la idolatría y atentar contra uno de los primeros, el primer mandamiento, que es no tengas otros dioses delante de mí, o no adores a otros dioses además de mí. Estamos en esa delgada línea roja que podemos romperla o cruzarla. Y es algo simplemente, o sea, estado de alerta, a entender que nuestro corazón siempre va a tender a idolatrar cualquier otra cosa que no sea Dios. Y eso no implica que tú no puedas ser fan de algunas marcas, de algunas personas que, wow, me agrada esta persona, reconozco su talento, pero al punto cuando ya comienzas no puedo dejar de escucharlo, no puedo dejar de verlo, quiero permanecer, quiero su ropa, quiero estar cerca, necesito tocarlo, necesito ya, ahí tú tienes que estar en un estado de alerta y decir, épale, estoy yéndome hacia el lado de la idolatría. Y esto no le agrada a Dios. Por eso, como siempre tratamos y para cerrar, como tratar de dejar nuestro punto de vista y una opción, yo lo que recojo de toda esta conversación tiene mucho que ver con identidad, con saber quién soy. Y como no invitación, para si hay una persona que está escuchando esto, y lo conecto con lo que tú decías, Ale, yo sí creo que algo que vale la pena probar, algo que vale la pena intentar y averiguar y adentrarse para que cada quien saque sus propias conclusiones por la experiencia que viven, es saber que somos, bueno, o que tenemos las puertas abiertas para saber que somos hijos de Dios. Nosotros en un capítulo
no recuerdo cuál, una de las cosas que estuvimos debatiendo era si todo el mundo es hijo de Dios. Y busquen, pueden ver ese clip donde realmente decíamos No. que no todo el mundo es hijo de Dios. Si no, lean Juan capítulo 1, verso 12 y ahí está la Exactamente. respuesta. Hay un requerimiento, pero ese requerimiento es bastante sencillo. Y todos tienen la posibilidad de Y ser hijos. todos tienen la posibilidad de ser hijo de Dios. Y luego cuando tú experimentas eso, desde mi punto de vista, esa es una opinión personal. Esa es la buena noticia. Yo creo que a medida de que tú te adentres en eso, créeme que poco a poco vas a entender que es un nivel de fanatismo que desde mi punto de vista es, como decirlo, sabroso, es sano, que además te va a permitir ser fan del K-pop y ser fan del Real Madrid, pero vas a entender qué pones primero y qué no. Sí. Es un nivel de fanatismo tan hermoso, tan poderoso y tan profundo que la Biblia lo define como adoración plena. Total. Yo, para los fandoms de Star Wars o de todo este tipo de entretenimiento que a mí me gusta, dígame cuando estaba el fandom de Game of Thrones, ¿sabes? De todo este movimiento. A mí me encantó mucho esa serie, a pesar de todos los dilemas y todos los problemas que tuvo. Pero ahí hay una ilustración muy genial de lo que estamos hablando. El peligro de dejar un trono vacío y de quién colocas en ese trono. Entonces, Así si tú es. en tu vida decides colocar algo que es efímero, sin falta de propósito y que satisface sus propios intereses y no el tuyo, pues vas a terminar colapsando tu reino. Entonces, yo por eso en mi vida he entendido que el único que tiene lugar en ese trono en mi vida es Dios. El único perfecto, el único que me comprende en ese sentido y el único que tiene un propósito que es bueno, es agradable y es perfecto. Y que Jesús al morir en la cruz del Calvario no solamente murió, sino que resucitó. Y dice que subió y se sentó a la diestra del Padre y está sentado en su trono. Y cuando dice que está sentado en su trono es porque nos da la seguridad de que todo está bajo su control. Pero está sentado para que nosotros le adoremos a Él antes que a cualquier otra cosa. Y ya que están en un ámbito súper espiritual y se pusieron, Zen. yo voy a cerrar igual, entonces para no quedarme, yo voy a decir, vista Barça, al Barça. Yo no estoy muy de acuerdo Bye, de bye. eso, pero lo perdonamos.